40 años y todavía tiene esperanza de casarse, ¿ok? Hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jacob por su mujer y era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre, y salió el primer rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú nos das. Gracias por darnos la oportunidad de aprender y escuchar la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes el día de hoy a poder aprender de tu palabra y poder nosotros aprender un poco más acerca de cómo tener un mejor hogar. Señor, háblanos el día de hoy. Hónranos con tu presencia el día de hoy. Y yo te pido, Señor, que tú transformes la vida de cada uno de nosotros. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro mensaje el día de hoy es la familia de Isaac. Una familia fracasada. Una familia fracasada. Cada familia debe de seguir el orden establecido por Dios. El rebelarse al orden establecido por Dios es llevar su casa directo al fracaso. Ahora mire, nadie se casa para fracasar. Nadie se casa para divorciarse. Nadie tiene hijos para que se vayan de la casa y se enojen con Dios y se tiren a las drogas o terminen en la cárcel o terminen en lugares peores. Nadie hace eso. Cada padre tiene las mejores intenciones para sus hijos. Cada madre tiene las mejores intenciones para sus hijos. Mire, cada matrimonio tiene las mejores intenciones de tener el mejor matrimonio que nunca se haya visto. Pero tristemente, hay muchos hogares que no viven en victoria. Hay muchos hogares que viven, mire, el matrimonio peleado. En lugar de ser un pedacito de cielo, como Dios lo diseñó, termina siendo un pedacito de infierno que todos tratan de escaparse de él. ¿Cuánto divorcio el día de hoy en nuestra sociedad? Esto pasa porque las familias no siguen el orden establecido por Dios. Dios diseñó el matrimonio, por lo tanto, Él sabe exactamente lo que se necesita para tener un buen matrimonio. Tristemente, hay muchos hogares destruidos el día de hoy. Hay padres que sufren por sus hijos porque no están en los caminos del Señor, porque no aman a Dios, porque no son buenos ciudadanos sirviendo en su iglesia, sirviéndole al Señor. Hay madres, mire, destrozadas el corazón, con mucho dolor en su corazón, porque sus hijos no andan bien. Mucha gente se pregunta por qué es que algunas casas parecen estar bien, mientras otras parecen llenas de fracaso. Bueno, la respuesta se nos enseña en estos pasajes donde encontramos la vida de la familia de un hombre llamado Isaac. El Espíritu Santo, por medio de la Biblia, mire, nos abre la cortina y nos enseña lo que pasa con una familia desordenada. Mire, hoy en día podemos esconder en las redes sociales lo que es nuestra familia en realidad. Usted puede ir y poner una foto bien feliz en su matrimonio cuando no saben que ayer estaban gritando divorcio y divorcio y divorcio. Podemos esconder, mire, que tenemos buenos hijos, deseándoles un feliz cumpleaños y lo amo y es lo mejor, cuando su hijo no le habla y los padres están enojados con él. Un joven puede disfrazar que hay felicidad en su vida, mire, poniendo una foto en Facebook y mire, ¿para qué lo hacen? Para disfrazar que por dentro somos miserables. Pero en la Biblia, mire, ante los ojos de Dios nada se esconde. Y aunque en las redes sociales una familia lo puede engañar haciéndolo pensar que todo está bien, la Biblia nos muestra lo que es en verdad una familia fuera de los caminos del Señor. Isaac
Rebeca y sus hijos fueron una familia completamente fracasada. Isaac vivía con Rebeca, pero mire, ellos dos ni se hablaban. Su hijo terminó siendo un mentiroso, robándole la primogenitura a su otro hijo, y Esaú deseaba matar a su hermano. ¿Alguna vez sus hijos se han peleado? ¿Cuánto duele saber que sus hijos no se llevan bien? Ahora se imagina un hijo que quiera matar a su propio hermano. ¿Por qué pasa esto? Jacob se fue de su casa a temprana edad, nunca volvió a ver a sus padres. ¿Se imagina usted el dolor de que un joven se vaya de su casa y nunca volverlo a ver? ¿Por qué fracasó? Bueno, la Biblia nos abre la vida de esta familia llamada la familia de Isaac, y en una sola hoja nos enseña todo lo que lleva directamente a una familia al fracaso. Yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de familia desea usted? Hay muchas personas que se esperan hasta que sus hijos sean grandes y que ya se vayan y se pierdan para decir estuve mal, en lugar de confiar en lo que la Biblia enseña. Hay matrimonios que esperan a ya casi estarse divorciando para buscar los caminos del Señor. Hay familias, mire, que ya están completamente destruidas y ahora queremos, aunque sea, sanar el corazón, porque fracasamos con nuestra familia. ¿Será que nuestro fracaso tiene que ver con nuestra desobediencia a la palabra de Dios? El día de hoy vamos a ver 3 razones principales por qué el hogar de Isaac fracasó. ¿Por qué el hogar de Isaac fracasó? Número 1, quiero que note que hubo una falta de autoridad, una falta de autoridad. Note lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al Señor. Quiero que note que el primer problema principal del hogar de Isaac fue que ellos tenían un problema de autoridad en la casa. Ahora, si nosotros nos rebelamos ante la autoridad del hogar, que es la palabra de Dios, mire, lo único que va a haber en su casa es un desorden total y por lo tanto un fracaso total. Nosotros como creyentes debemos de entender que la voz de Dios, la palabra de Dios debería de ser la última autoridad para toda nuestra fe y toda nuestra práctica. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque la Biblia así lo dice, porque Dios así lo mandó. ¿Por qué no hacemos esto? Porque la Biblia dice que no hagamos esto. El esposo no es el dueño de la casa. Nosotros somos el líder del hogar, pero Cristo es la cabeza del hogar. Cristo es el que debe de decidir lo que nosotros hacemos y debe de gobernar nuestra forma de vivir en nuestro hogar. Cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo amar a nuestra esposa, cómo someterse a su esposo. Todo esto viene de Dios. Debemos de aprender a someternos a la autoridad de Dios. Todo hogar que rehúsa poner la Biblia como su final autoridad para todo lo que practica y para todo lo que hace, termina siendo un hogar fracasado. La Biblia nos enseña, mire, el hogar de Isaac tenía un desorden total porque no había autoridad. ¿Alguna vez usted ha visto gente que no le gusta seguir las autoridades? ¡Qué desastre es! Hace 2 semanas estaba abordando un avión de Nueva York para acá y en el avión te dan instrucciones y va a subir el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Pero ya sabe, como todos buenos mexicanos, dijeron grupo 1 y todos los del grupo 1, 2, 3, 4 y 5, todos se aventaron hasta enfrente. Y ahí están tratando de entrar al avión, se hizo un desastre total. Porque cuando no se sigue a la autoridad, no hay dirección, no hay organización, miren, no se puede hacer nada. Y eso es lo que pasa en los hogares que rehúsan creer la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios. Mire, una de las ventajas que tenemos como cristianos es que nosotros no tenemos que pelear. ¿Sabe que el matrimonio cristiano no tiene por qué pelear? No es yo estuve mal, tú estuviste mal, yo pienso esto, yo pienso aquello, deberíamos hacerlo así, deberíamos hacerlo allá. A los hijos, ¿cómo los criamos? Yo los quiero criar así, él los quiere criar. Nunca debería haber eso en la casa de Dios. Porque Dios nos dice cómo debe hacer. Y cómo decidimos todos los problemas en el hogar. Nosotros decimos, ¿qué dice la Biblia?
Y si la Biblia lo dice y yo estoy mal como hombre, yo estoy mal. Y si la mujer está mal, ella está mal. No hay preferitismos en la palabra de Dios. No hay machismo ni tampoco feminismo en la palabra de Dios. Solamente hay un Dios que está listo, que está dispuesto, que su voluntad es que usted tenga un hogar lleno de armonía y de amor en su casa. Esa es la palabra de Dios. Pero quiero que note, mire, aquí había un padre carnal. Y usualmente, mire, el error de las familias fracasadas siempre es el padre. No siempre, pero la mayoría de las veces. Alguien dijo esto, todo sube y cae con el liderazgo. Si usted va a un negocio y el negocio truena, ¿a quién le echa la culpa? ¿Al mesero o al dueño? Al dueño, porque el dueño tiene el control de cambiar las cosas o de dejar las cosas como están. Siempre el que tiene la culpa es el líder del hogar. A los hombres nos encanta echarle la culpa a la mujer. ¿No hizo eso Adán? La mujer que me diste, ella fue. Por eso muchos dicen, pastor, yo tuviera un tremendo hogar si no fuera por ella. No, es que usted es carnal. Usted es un mal líder. La Biblia nos dice, mire, Isaac fue un mal líder. Note lo que dice la palabra de Dios. En Génesis 25:23, y le respondió Jehová, Dios naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué dijo la autoridad? Dios dijo esto: el mayor va a servir al menor. O sea, lo que Dios le está diciendo es, quiero, Isaac, que tú le des la bendición al menor, y el menor va a ser al que yo voy a usar para hacer la nación de Israel, no al mayor como se acostumbraba. La costumbre era que el mayor fuera el líder del hogar, pero Dios dijo, en este caso no va a ser así. Ahora, cuando yo estoy en desacuerdo con Dios, ¿quién cree que está bien? Él está bien, yo estoy mal. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿usted está de acuerdo con todo lo que Dios dice? No, pero cuando yo estoy en desacuerdo con Dios, yo estoy mal y Él está bien. Él sabe más que yo. Él sabe el futuro, Él sabe lo que está haciendo, Él tiene un plan para todo, Él lo creó todo, Él es Dios, yo no. Mis pensamientos no son como sus pensamientos. Oh, pero Isaac era un hombre carnal, se casó a los 40 años, se convirtió padre a los 60 años, tuvo a Esaú y a Jacob, y mire, él era guiado por sus emociones, porque él prefería a Esaú. Note lo que dice el versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac, ¿a quién? A Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sabe por qué Isaac prefería a Esaú? Porque Esaú le daba de comer. Era comilón este cuate. Había preferitismo en la casa por su carnalidad. Isaac era un hombre carnal. Le faltaba fe, le faltaba confianza en Dios. Y este hombre dijo, no me importa lo que Dios dice, yo quiero hacer esto. Y este es el error con los hombres carnales en el hogar. Dios dice algo, pero yo soy más inteligente que Dios y entonces yo voy a hacer otra cosa. Una falta de humildad, una soberbia terrible y por lo tanto una casa desordenada, destruida, fracasada. Yo no creo que Isaac quería destruir su casa. Esa no es la intención de ningún padre. Pero cada vez que desobedecemos a Dios, nosotros estamos dando un paso hacia un hogar fracasado. ¿Cuántos varones hoy en día ignoran la palabra de Dios? ¿Sabe que honestamente los hombres somos los más culpables de desobedecer la palabra de Dios? Somos los más carnales, somos los que no quieren ir a la iglesia, somos los que no quieren servir a Dios, somos los que queremos hacer lo que queremos hacer, y eso, mire, si es machismo. No, mira, la iglesia es para mujeres y los niños. No, la iglesia es para ti, mi hermano. Dios espera que tú seas un hombre espiritual. Dios espera que tú sigas la palabra de Dios. Dios espera que tú creas en Dios, que obedezcas a Dios y que sirvas a Dios. Dios no espera que tú seas carnal. Dios no espera que tú hagas lo que quieres. Mira, Dios no te puso como el líder del hogar para hacer lo que tú quieres hacer. Dios te puso como líder del hogar para que entiendas que la responsabilidad de su madurez espiritual depende de ti.
Y es terrible que tengamos que rogarle a los hombres para que obedezcan a Dios. El primero que se desanima es el hombre. El primero que actuó como niña es el hombre. Y ahí está, llore y llore. Y se queja y grita y le dice a su esposa: y ya no voy a la iglesia, y ya me cansé, y ya no quiero, y vete tú, y el domingo es muy tarde, y es que tengo que descansar, es el único día de descanso, es que quiero ver el fútbol, es que quiero el entretenimiento. Y tenemos un montón de hombres carnales que desean un hogar espiritual, pero no tienen las agallas para hacer lo que un hogar espiritual necesita. Ese es el problema con el mundo el día de hoy. Un montón de hombres que se creen hombres y son niños. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un hombre y un niño? Un hombre hace lo que tiene que hacer y un niño hace lo que quiere hacer. ¿Usted no cree que todos los hombres quieren descansar? ¿No cree que todos aquí queremos ir y dormirnos el domingo? Todos quieren eso, pero no es lo que necesitamos hacer, no es lo que debemos hacer. Nuestro trabajo es ser un líder espiritual y guiar a nuestra familia en los caminos de Dios. ¿Cómo van a salir buenos hijos si yo no los guío en el camino del Señor? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Que el dinero es más importante? ¿Que el fútbol es más importante? ¿Que el entretenimiento es más importante? Miren, no hay nada más importante que el padre esté presente en la casa del Señor, sirviendo a Dios, cantándole a Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Si usted quiere un hogar bendecido por Dios, no fracasado, usted como hombre tiene que decidir: mi autoridad es Dios. Mi autoridad es Dios. Hoy hay pocos líderes espirituales. Hoy queremos dejarle a las mujeres toda la carga de criar a los hijos, educar a los hijos, llevarlos a la iglesia. Y usted piensa que su trabajo nada más es prender la tele, subir los pies y que le traigan comida. Ese no es el trabajo del hombre. El trabajo del hombre es ser el guía espiritual, el líder espiritual de su hogar. Le pregunto a usted: ¿obedece usted a Dios? A todo hombre le encanta una mujer sumisa, ¿no? Sométete. Hasta los que no creen la Biblia le dicen a su esposa: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Algunos me dicen: ahí se la mando, pastor, para que me la arregle. Enséñele, dígale. Eso sí saben. Pero ¿cómo ellos se van a someter a un hombre, mire, cuando usted no se somete a Dios? Usted va a darse cuenta que la raíz del problema de la casa de Isaac fue porque él era el corazón del problema y no se sometía a Dios. Este hombre no se sometió a Dios. El padre, mire, debe de guiar a sus hijos en los asuntos de fe. Usted debería de enseñarles la Biblia a sus hijos. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad ni siquiera de la esposa, es su responsabilidad. El padre debe de ayudar a sus hijos a aprender a leer su Biblia, aprender a orar. ¿Usted podría enseñar a sus hijos a orar? Nosotros debemos de impulsarlos, mire, de ayudarlos a que sigan los caminos del Señor. El padre, mire, últimamente es el que le va a dar cuentas a Dios por su casa. Dios se la dio a usted. Lamentablemente, hay hombres con muy poco interés en obedecer a Dios. Quieren los resultados de tener un hogar espiritual, buena esposa, buenos hijos, que se acuerden de mí, que me amen, pero cero interés en cumplir su responsabilidad en el hogar. Mire, no solamente había un esposo carnal, pero mire, había una esposa insumisa. Insumisa quiere decir que no se somete. Muchas veces cuando el esposo no se somete a Dios, ¿qué cree? La esposa no se somete al esposo. ¿Por qué? ¿Con qué cara voy a ir a decirle a mi esposa: sométete a mí, un hombre que cambia de humor, que es difícil de seguir, que es imperfecto, cuando yo tengo que seguir a Dios, que es perfecto y que nunca se equivoca? ¿Sabe qué difícil trabajo tienen las mujeres de someterse a un hombre como usted y yo? Un hombre carnal.
Nosotros tenemos que someternos a Dios. Él no cambia. Él lo que dijo ahí está escrito y no cambia. Nosotros sabemos exactamente lo que Él necesita de nosotros. Pero el hombre, miren hombre, nosotros cambiamos todos los días. Hoy quiere las tortillas calientes, mañana tibias, mañana frías y quién sabe qué. Y nosotros esperamos que la mujer se someta al hombre cuando usted y yo no podemos someternos a Dios. ¿Sabe que la mujer es un resultado de su liderazgo? Hay gente que me dice, pastor, es que mi esposa era como yo hace 1 año, 2 años, 10 años. Ándele, ahí va, ya va agarrando la onda. Ya va entendiendo que lo que usted es, se lo pasa a su esposa y así se va a sus hijos. Y así sigue y sigue y sigue. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Pues sea un buen cristiano por 1 año, 5 años, 10 años. Para que en 5 o 10 años su esposa diga, voy a empezar a hacer así. Es el líder. La Biblia dice, mire, esta esposa era insumisa. Vaya conmigo a Génesis 27:5. Rebeca, mire, engañó a su esposo a darle instrucciones a su hijo para robarle la primogenitura. Quiero que no tenga un descontrol total en este hogar. La madre le dice cómo engañar al padre. Y es tan triste cuando la mujer tiene que enseñarle a sus hijos a cómo engañar a su padre para que ellas se salgan con la suya o ellos se salgan con la suya. Pero cuando hay una casa dividida, así son las cosas. No le digas a tu papá, no le digas a tu mamá. Y mire, un fracaso total. Dice Génesis 27:5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo, obedece mi voz y haz lo que yo te mando. Rebeca le dice, ve, prepárale a tu padre la comida como le gusta, vístete como Esaú y pide a él la bendición y que engáñalo para que te bendiga a ti y no bendiga a Esaú. Esta era la esposa Rebeca, una esposa insumisa, insumisa a Dios y últimamente insumisa a su esposo. ¿Sabe por qué la mujer es insumisa a su esposo? Porque últimamente ella es insumisa a Dios. Porque el que dijo, someteos a vuestros esposos, fue Dios. No le dijo si es buen esposo, no le dijo si es perfecto, él dijo que usted debe someterse a su esposo. ¿Qué es someterse? Es obedecer, de buena gana. La Biblia nos enseña una y otra vez, por lo demás, dice la Biblia, cada una de vosotras ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, dice la Biblia, respete a su marido. Someterse es respetar a su marido, hablarle con respeto, respetar la autoridad que Dios puso en el hogar. Dios, mire, le guste o no, Dios le puso a usted la autoridad que es su esposo. Ahora usted escogió a su esposo. Usted misma escoge su autoridad. Pero una vez que usted escoge casarse con él, usted decide obedecerle a él. Dice la Biblia, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Dice la Biblia, ¿en qué tienen que estar sumisas las mujeres? En todo. O sea que si a las 12 de la noche al esposo de la casa le da hambre y le dice, quiero una quesadilla, ¿qué debe hacer la mujer? Usted le tiene que preguntar, ¿con jamón o sin jamón? ¿Doradita o más o menos? ¿En el microondas o en el fuego? Es lo único que tenemos que preguntar. No es quejarse, no es hacer caras ni muecas, no es contestar sarcásticamente, es respetar a su marido. Eso es lo que Dios manda a la mujer. Es tener una actitud considerada hacia su esposo. Es reverenciar a su esposo. Es tratarlo, mire, con el respeto como si usted misma estuviera tratando al Señor Jesús. Eso es lo que Dios pide de la mujer. Ahora yo le pregunto, ¿engañar a su esposo es respetar a su esposo? ¿Es someterse a su esposo? La Biblia dice, esta mujer no respetaba a su esposo. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3. Quiero que note el versículo 1. Quiero que note cómo la suegra de Rebeca era una mujer que era muy respetuosa. Ella tuvo un buen ejemplo.
Pero ella no siguió el ejemplo de su suegra. Nota lo que dice 1 de Pedro 3:1. Así mismas, dice la Biblia, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estaban sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Observe el trato que tenía Sara para su esposo Abraham. ¿Un esposo perfecto? No. Pero dice la Biblia que Sara le hablaba con respeto, le decía, ¿cómo? Señor. ¿Usted le dice, le habla de usted a su esposo? No, hombre, ya con que le hable con respeto nos damos por servidos. Ella no le gritaba, no lo insultaba, no renegaba, no hablaba con sarcasmo. ¿Qué tan sumisa es usted en su forma de hablar? Le dice por favor y gracias. Mire, nosotros tenemos un montón de hermanas gritonas. Puro grítele al esposo. Y mire, y bastante hipócrita porque en la iglesia, no hombre, mi amor, te amo. Y en la casa no hay respeto para nada. Debe de haber respeto en el hogar, de la esposa al esposo. No, pastor, el respeto se gana. El respeto usted se lo debe a él. No se gana, él no se tiene que ganar su respeto, porque usted, Dios le manda que lo respete. Pastor, no lo puedo respetar. Pues ¿para qué se casa con él? Lo hubiera pensado antes. No, pastor, es que yo no sabía. No me salga con cuentos, sí sabía. Nada más que en ese entonces usted decía, es que está bien guapo. Él no es así. Ahora usted lo escogió y usted debe respetarlo. Respetar es obedecer. Respetar es hablar con respeto. Respetar, dice la Biblia, es hacer lo que se le pide, sujeta ¿en qué? En todo. ¿Qué es todo? ¿Qué excluye todo? Nada. No quieren decir nada las hermanas. ¿Sabe que Rebeca les dio un mal ejemplo a sus hijos? Y mire, terminó teniendo un hijo mentiroso. Note lo que dice Génesis 27:19. Dice la Biblia, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Por qué hizo esto Jacob? Porque su esposa le enseñó a su hijo a no obedecer a la autoridad. Jacob era un mentiroso. ¿Usted quisiera un hijo mentiroso? Que engaña a sus padres, que le mienta a su padre, a su madre. La Biblia dice, mire, él dijo, yo soy Esaú. Se vistió como él, lo engañó, le robó. Y eso fue una consecuencia porque su madre no era sumisa a su autoridad. Lo único que usted le enseña a sus hijos cuando usted no es sumisa en su casa es que ellos también pueden ser irreverentes con la autoridad. La Biblia dice, eso no es correcto. Eso no es correcto. Más bien usted debería de enseñarle a sus hijos a cómo respetar a su esposo, a amarlo, a cuidarlo. Mire, enseñarle a sus hijos que su padre está allá afuera trabajando, no porque no nos ama, sino porque les ama. Ese es el trabajo de la mujer. Por eso dice la Biblia que la mujer sabia con sus manos edifica su casa, pero la necia, o sea, la que no hace caso, la terca, con sus manos la derriba. Usted puede construir o destruir su casa. La Biblia dice, mire, este fue un hijo mentiroso. El otro terminó siendo un hijo impío. Note lo que dice Génesis 25:32. Este era un hombre que no valoraba lo espiritual. Él prefería lo carnal, era guiado por sus pasiones, por sus emociones y no por lo que la palabra de Dios enseñaba. Dice la Biblia, entonces dijo Esaú, aquí me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró
y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio a Esaú, pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así, note, menospreció Esaú la primogenitura. Un hijo mentiroso y el otro un hijo impío que no le importaba lo espiritual. Ese es el resultado de un padre y una madre que no se esfuerza por obedecer este libro. ¿Sabe cómo crecen sus hijos? Pensando que este libro es un libro de cuentos de hadas y que no tienen que hacerle caso ni a Dios ni a la autoridad. ¿Cómo le va a enseñar usted a sus hijos a que sean respetuosos, a que amen las cosas de Dios, a que vayan a la iglesia si para usted no es una prioridad eso? ¿Sabe que nosotros enseñamos más con el ejemplo que con nuestras palabras? Hay un montón de padres que les gusta, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Así no funciona. Enseñamos con el ejemplo. Si yo quiero que mis hijos entiendan que la Biblia es importante en su vida, ¿no sería bueno abrirla de vez en cuando en la casa? ¿No sería bueno ser fiel a la iglesia? ¿No sería bueno servir en la iglesia y enseñarles que no se trata todo del dinero, no se trata todo sino que yo necesito la bendición de Dios en nuestro hogar? Por eso tuvieron, mire, hijos desordenados. ¿Cómo está su casa el día de hoy? ¿Es una casa ordenada? ¿Hay pleitos en su casa? ¿Hay hijos desobedientes en su casa? ¿Será que es porque no estamos siguiendo el orden de Dios? ¿Tiene problemas con su esposa? ¿No se somete a usted? ¿Será porque usted no se somete a Dios? La Biblia nos enseña, mira, había una falta de autoridad. Número 2, escriba ahí, hay una falta de comunicación. Una falta de comunicación. Note lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 23. Dice así la Biblia, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos. Desde tus entrañas el pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Dios le dio las expectativas, les dijo lo que él quería, lo que iba a suceder, pero ellos no les importó la voluntad de Dios, cada uno tenía su propio plan. Y mire, ninguno, ni el esposo ni la esposa se sentaron a hablar y a ver qué es lo que Dios quería de nuestra familia y cómo iban a guiar a su familia en los caminos del Señor. Rebeca hizo lo que ella quiso y luego Isaac hizo lo que él quiso. Note que no había comunicación entre los padres. Versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac ¿a quién? A Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac prefería a Esaú, Rebeca prefirió a Jacob. Rebeca dijo, vamos a hacer un plan para que tú seas el que sea bendecido, mientras acá Isaac estaba haciendo su plan para que Esaú fuera el bendecido. Los dos ignorando la voluntad de Dios, ignorando lo que Dios había enseñado, y ellos dos ni siquiera hablaron. ¿Sabe cuál es uno de los problemas principales por la cual la gente se divorcia hoy en día? Porque hay una falta de comunicación en el hogar. ¿Sabe que la mayoría de las mujeres dicen, es que mi esposo no me escucha? Y mire, honestamente los hombres somos malos para escuchar. Escuchamos como el 50% de lo que sí dicen, pero mire, 0% de lo que no dicen. Hay mujeres como que piensan que les podemos leer la mente. Dice, ¿me ayudas con los trastes? Sí. No, pero ya te tuve que decir, ya no cuenta. Es que tú tienes que querer lavar los trastes. Usted va entonces el día siguiente y le dice, hey, te ayudo con los trastes. ¿Qué piensas, que no hago nada en la casa? No, ya. Hay un montón de problemas en el hogar porque no se comunican. ¿Sabe que la comunicación es importante en el hogar? Deberíamos de, mire, como cristianos, mire, como matrimonios, hacer tiempo para hablar. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con su esposa y le dijo, ¿qué hay en tu corazón? O sea, platícame, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo ves a nuestros hijos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las metas financieras? ¿Las metas de nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros mejorar como matrimonio? ¿Hay algo entre tú y yo? O sea, deberíamos de tener tiempo para hablar con la familia. Pero mire, usted se la pasa todo el tiempo aquí y nunca hablando con su pareja.
Y después cuando las cosas están terribles, ahora sí, vamos con el pastor a hablar. ¿Ustedes no hablan? Por eso yo creo que debe de haber un devocional en casa donde ustedes puedan platicar. Mínimo, mire, una comida a la semana donde tengan 1 hora o 2 horas donde ustedes platiquen, no de cualquier cosa, sino de cosas importantes en el hogar. Platican de sus hijos, de su futuro, de lo que deben hacer, de cómo están en los caminos del Señor, cómo está su corazón en las cosas del Señor. Platican ustedes de sus metas espirituales. Oye, no estamos haciendo esto bien, creo que deberíamos acercarnos aquí. Mira, la Biblia dice esto, no en forma de pelea, pero en forma de solución. Mire, ignorar el problema no es arreglar el problema. Un montón de matrimonios que se pelean, se gritan, se dicen, y luego ya no volvemos a hablar de eso hasta que otra vez todo sale mal y otra vez a gritar lo mismo. Mire, aprenda a arreglar problemas en el matrimonio. El matrimonio no está compuesto, un buen matrimonio no está compuesto de 2 buenas personas, sino de 2 buenos comunicadores. Donde la mujer sabe comunicar sin enojarse, sin gritar, sin insultar, lo que ella necesita. Y el hombre también poder honestamente hablar con la mujer y decirle, esto es lo que se necesita. ¿Tiene usted confianza de hablar con su esposa? Todo. ¿Le puede decir las cosas? Hay hombres que dicen, pastor, no le cuento lo de las finanzas porque, híjole, no. Alguien dijo, no le digas todo lo que ganas porque se lo gastan todo. Eso no debe estar en el hogar. Hay otros que dicen, no le voy a contar de todas las cuentas que tenemos y las deudas que tenemos porque pues no hay a entender. Deberían de hablar todo deberían de hablar. Son una sola carne. Hay comunicación en su hogar. ¿Qué tipo de comunicación hay? La Biblia dice, mire, que no hablemos ni con ira, dice la Biblia, ni con maledicencia, que no gritemos. La Biblia nos enseña cómo hablar. En Efesios la Biblia nos enseña cómo usted debe de hablarle a su esposa, a su esposo. Dice la Biblia que debemos tratarlas como el vaso más frágil, o sea, nosotros no ser ásperos con ellas. Y la mujer debe hablar con respeto a su esposo. ¿Hablan ustedes así en su hogar? La Biblia enseña, mire, no había comunicación entre los padres. Isaac tenía algo en mente, nunca lo platicó con Rebeca. Rebeca tenía algo en mente y nunca lo platicó con su esposo. Este es el problema de los matrimonios hoy en día. Una falta de comunicación. Tampoco había comunicación con sus hijos. Note lo que dice Génesis 27:36. Ya hasta que todo había salido mal. Note lo que le dice Esaú a su padre. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, no has guardado bendición para mí. Mire, los hijos no hablaban con sus padres. Esaú nunca le dijo, pa, ya vendí la primogenitura. Nunca dijo eso. Esaú no tenía la confianza ni el tiempo de ir y hablar con sus padres. ¿Sabe que hay muchos jóvenes hoy que no sienten que pueden hablar con sus padres? Porque el padre no tiene tiempo, porque el padre no muestra interés, porque el padre cada vez que le cuentan algo se enoja, y esta es mi manera, y así, y asá, y si no, mira, para allá. Hay hijas que no pueden hablar con su mamá, con su papá. Y esto es el problema en los hogares hoy. Hay una falta de autoridad y hay una falta de comunicación. Finalmente, mire, hubo una falta de unidad. Siempre que hay una falta de autoridad y una falta de comunicación en el hogar, siempre va a haber una falta de unidad en el hogar. Por eso ellos no tenían armonía. Por eso ellos no podían pasarla bien. Por eso cada tiempo que ellos tenían se la pasaban peleando en lugar de pasarla bien. Note lo que dice la Biblia, Génesis 25:27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sabe por qué no había una unidad ahí? Porque había una falta de amor a todos los miembros del hogar. Rebeca amaba a Jacob y no se interesaba por Esaú. Isaac amaba a Esaú y no le importaba Jacob. Había una falta de armonía en el hogar. Preferitismo.
Yo le digo, ¿usted prefiere a alguien en su casa? Algunos dicen, no tengo favoritos. Mi madre siempre decía, no tengo favoritos. Y tenía la foto de mi hermano menor, ahí parece un velorio, ahí tenía su vela, orando por él, a él le traen de comida. Lo bueno es que no hay favoritos, sino imagínese. Usted debería de hacer tiempo, mire, para cuidar y platicar y amar a cada uno de sus hijos. No debería de haber preferitismo y falta de unidad. Mire, el esposo debería de amar a su esposa, la esposa a su esposo, los esposos a los hijos. Deberían de pasar tiempo con ellos, con cada uno, a lo mejor hasta individualmente, para asegurarnos de que, mire, todos nuestros hijos reciben la misma enseñanza, la misma corrección y el mismo amor. Hay algunos que, mire, tienen un hijo un año y después 20 años después otro hijo. Y cuando éramos jóvenes teníamos unas reglas para estos hijos y luego nace el otro y parecemos ya más abuelitos y haz lo que quieras. No, así no. Nosotros debemos de asegurarnos de, mire, guiar a nuestros hijos por la palabra de Dios. Esta casa terminó siendo un completo fracaso. Isaac tuvo un matrimonio que no valía la pena tener. Rebeca, ¿se imagina usted el odio y el rencor que tenía para engañar a su propio esposo y después perder a sus hijos por causa de esto? Jacob terminó yéndose desde muy joven con su tío para nunca regresar a ver a sus padres. Esaú terminó odiando a su hermano, queriéndolo matar, queriéndole quitar su vida por muchísimos años. Un hogar completamente fracasado. Mire, yo entiendo que no todo el mundo va a hacer caso. Yo quisiera que hicieran caso. Porque las historias escritas en la palabra de Dios son para que usted y yo aprendamos. Pero hay muchos matrimonios, padres, madres, que somos necios. Y aunque la Biblia nos enseña el futuro de una familia desordenada, usted y yo no vamos a hacer caso. Si usted no quiere perder a sus hijos, si usted no quiere tener un matrimonio que, mire, en lugar de ser un pedacito de cielo, es un infierno en la casa, usted debe de aprender 3 cosas. La autoridad debe ser la palabra de Dios en mi hogar. Debo de esforzarme en la comunicación en mi matrimonio, en mi casa, con mis hijos, pasar tiempo con ellos. Y finalmente, yo debo de orar, trabajar y servir para tener una unidad en el hogar. No hay nada más hermoso que tener un buen hogar. Y cada uno de nosotros puede tener un buen hogar si seguimos lo que esta Biblia enseña. Jacob fue un engañador. Jacob no fue una buena persona. Pero Dios le bendijo después, lo cambió y bendijo su matrimonio. No hay hogar que Dios no pueda transformar. No hay situación que Dios no pueda cambiar. No hay hijo rebelde que Dios no pueda cambiar. No hay problema que Dios no pueda solucionar. Nada que su amor, su bondad no puedan cambiar. La pregunta es usted, ¿qué va a hacer con su hogar? ¿Va a tener un hogar sin autoridad? ¿Va a seguir viviendo un hogar sin comunicación? ¿Va a seguir teniendo un hogar sin unidad? O el día de hoy usted puede decir, Señor, te necesito. Necesito tu autoridad. Necesito la Biblia en mi hogar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy.